Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la ya confirmada vuelta de Lautaro Rivero, el millonario, cuando todo el mundo creía que no iba a tener ningún refuerzo para lo que va a ser el Super Mundial de Clubes de la FIFA. Finalmente hace uso de la cláusula de repesca por el defensor central, que tuvo una buena sesión en Central Córdoba de Santiago del Estero, con título incluido, la Copa Argentina y una gran participación en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, y de esta manera suma su primer fichaje con vistas al torneo que se va a estar llevando a cabo en los Estados Unidos. Está claro que esto no significa que el jugador vaya a ser titular, ni mucho menos, ni tampoco, por lo menos desde la mirada seguramente de la mayoría de los hinchas, es el gran fichaje para ganar el torneo. Pero por lo pronto el regreso de Rivero con antelación tiene que ver como para que vaya teniendo adaptación a lo que es entrenarse y jugar en la primera división de River, porque su vuelta y el hecho de sí contarlo como refuerzo está más ligada a lo que va a ser el segundo semestre del año y las fases finales de la Conmebol Libertadores, donde si el jugador logra tener un rendimiento bueno en los partidos previos, es probable que Gallardo lo considere una pieza fundamental para las instancias finales de ese certamen. Empecemos. Vamos a comenzar contando cómo en definitiva se dieron las negociaciones en estos días, porque nos terminamos enterando de que Lautaro Rivero volvía a River porque el presidente de Central Córdoba de Santiago del Estero terminó confirmándolo hace poco más de 24 horas. La máxima autoridad del equipo del norte de la Argentina manifestó que le llegó la notificación de que River hacía uso de la cláusula de repesca, motivo por el cual el futbolista en cuestión debe regresar al más grande. Es verdad que por lo pronto el uso de esta cláusula de repesca estaba pactado para después del 30 de junio, pero teniendo en cuenta que el conjunto santiagueño no juega partidos desde acá hasta mediados de julio y que para el futbolista es una oportunidad única formar parte del plantel en el Mundial de Clubes, más allá de si va o no a jugar, es verdaderamente muy importante que el jugador regrese ahora a River y que pueda formar parte de estos entrenamientos. Recordamos que River va a estar viajando el próximo 11 de junio a tierras norteamericanas, más precisamente a la ciudad de Seattle, donde estará disputando 2 de los 3 partidos de la fase de grupos. El primero en el debut contra el Urawa Red Diamonds de Japón y el tercero contra el Inter de Milán de Italia, vigente subcampeón de la UEFA Champions League. Por lo pronto, Lautaro Rivero se había ido a préstamo a Central Córdoba a mediados del año pasado, cuando todavía el entrenador de River era Martín de Michelis, y la cesión se había firmado por 1 año y medio, es decir, hasta el 31 de diciembre de este 2025, con la salvedad de que en los siguientes 2 mercados de pases, es decir, el que ya pasó en enero de este 2025 y el de mediados de este año, había un uso de una cláusula de repesca si es que River quería volver a tener al futbolista sin necesidad de poner ni un solo dólar, teniendo en cuenta que en su momento River lo había mandado a préstamo a Central Córdoba sin cargo, es decir, el conjunto santiagueño, campeón el año pasado de la Copa Argentina con Lautaro Rivero como uno de sus futbolistas, no había tenido tampoco que poner ni un solo peso como para tenerlo por lo menos por un par de meses. Y si bien seguramente a la gente de Central Córdoba le hubiera gustado tenerlo hasta fin de año porque el entrenador Omar de Felipe lo consideraba titular en la saga central, primero que para el jugador es muy positivo regresar a River, y segundo que el año en el Central Córdoba de Santiago del Estero terminó siendo también algo muy positivo, y seguramente desde el lado del equipo que viste de negro y blanco no le van a reprochar absolutamente nada, porque estamos hablando de que va a formar parte del Mundial de Clubes con River. También es verdad que su vuelta con anticipación seguramente tenga mucho que ver con la actualidad física que está atravesando Paulo Díaz, quien normalmente se desempeña como segundo central titular y que está teniendo una sinovitis con un edema óseo incluido, por lo que no se sabe si va a poder estar para el primer partido contra el conjunto japonés. Con esto no estoy diciendo que Lautaro Rivero vaya a ser titular en ese encuentro, pero creo yo que si desde el lado del cuerpo técnico no ven una mejoría clara en ninguno de los otros 2 centrales, porque la realidad es que Pesela y Martínez Cuarta han tenido un rendimiento más negativo que positivo durante este semestre, no quiero descartar absolutamente nada
en el caso de este chico, que luego de un año, o por lo menos 6 meses muy buenos en Central Córdoba, regresa a River y se convierte en el primer fichaje. En su momento, cuando Lautaro Rivero se fue de River, lo hizo sin haber disputado ningún partido en primera división, es decir, que su debut oficial en la máxima categoría del fútbol argentino fue jugando para el conjunto santiagueño. Allí no solamente pudo sumar sus primeros minutos en la máxima división del fútbol argentino, sino que también pudo hacer su debut en la Copa Libertadores, como a finales del año pasado Central Córdoba le ganó 1-0 a Vélez en la final de la Copa Argentina, se clasificó para la instancia de grupos del máximo torneo continental a nivel clubes de Sudamérica. Y si bien es verdad que lamentablemente se quedó afuera en fase de grupos, habiendo hecho una de las mejores instancias de grupo de un equipo eliminado en esta clase de torneos, porque Central Córdoba terminó sumando 11 puntos, producto de 3 victorias, 2 empates y una derrota. De hecho, tan solo sumó una unidad menos que River, que terminó primero en su grupo. Y hay algunos equipos clasificados a los octavos de final que han sumado menos unidades que Central Córdoba, pero lamentablemente para el equipo santiagueño le tocó formar parte del grupo junto con Liga de Quito, que terminó primero, y con Flamengo de Brasil, que terminó segundo. Ambos superaron al conjunto del norte de la Argentina por diferencia de gol. El partido en el que más se ha destacado Rivero ha sido aquel en el cual Central Córdoba derrotó sorpresivamente 2-1 a Flamengo en el Maracaná de Río de Janeiro, cortándole una racha prácticamente histórica al Mengao sin perder en su casa en cotejos correspondientes a Copas Libertadores. Desde ese entonces que el hincha de River está muy entusiasmado con la posibilidad de que Rivero regresase a River. Lo que estaba claro en este mercado de transferencias era que el millonario no iba a gastar dinero en incorporar un central más. Que si bien está en la cabeza de Gallardo y obviamente también en la de los dirigentes hacer una buena inversión para terminar de complementar el plantel en este periodo de transferencias, ya se trajo en enero de este año a Martínez Cuarta a cambio de alrededor de 7 millones de euros y ya se había incorporado a Germán Pesela en agosto del año pasado, pagándole al Betis el valor de la cláusula de rescisión de 4 millones de la moneda europea, es decir, se habían gastado 11 millones de euros en 2 defensores centrales en los últimos 2 recesos y no se iba a volver a gastar en un zaguero. Por eso mismo la única posibilidad para incorporar un jugador en esa posición era si alguien venía o libre con el pase en su poder o sin la necesidad de poner ni un solo dólar. Y Lautaro Rivero era la mejor opción, porque también es cierto que si el futbolista no hubiera tenido un buen nivel en Central Córdoba, no se lo hubiera repescado. Los jugadores se van a préstamo justamente por eso. Ya ha sucedido anteriormente con jugadores a los que le ha salido bien el hecho de volver a River y otros a los que no le ha salido tan bien, pero aún así, como su rendimiento en el club en el cual se fueron cedidos fue bueno, siempre tienen que tener la posibilidad de regresar y demostrar con el más grande. En el caso de los que salieron bien, podemos estar hablando de Enzo Fernández, que se fue a préstamo de Defensa y Justicia, volvió y rindió, y de Lucas Beltrán, que se fue cedido a Colón de Santa Fe, regresó y salió campeón. Y en los casos en los que podemos hablar de que quizás las cosas no salieron tan bien, estaríamos mencionando a Alexander Barbosa, que se fue también al elenco de Florencio Varela, pero cuando regresó lamentablemente no rindió, y Cristian Ferreira, que se fue a Colón. Gallardo lo tuvo en cuenta en los primeros 6 meses del 2022, pero tampoco tuvo un buen rendimiento. Esperemos que Lautaro Rivero ingrese en la bolsa de los primeros mencionados. Y lo que voy a decir a continuación puede parecer una estupidez, pero una de las razones por las cuales también Marcelo Gallardo estaba interesado en repescar a Lautaro Rivero era que tiene una característica que no posee ninguno de los 5 defensores centrales que hoy forman parte del plantel de River, una cualidad que no tienen ni Pesela, ni Martínez Cuarta, ni Paulo Díaz, ni González Pires, ni Federico Gattoni, y es que es zurdo. Simplemente eso, el hecho de que su pierna hábil sea a la izquierda y que ninguno de los defensores centrales de River sea zurdo, porque son absolutamente todos diestros, eso también suma a la consideración de Gallardo como para que el jugador no solamente haya sido repescado, sino para que pueda ser titular. Está claro que no es lo más primordial, porque si hubiera sido por eso, lo hubiera repescado en enero, no empezó a ser zurdo hace 6 meses, y también tiene mucho que ver el rendimiento de los centrales de River, porque si Martínez Cuarta y Pesela hubieran tenido un nivel
más que próspero y difícilmente se hubiera traído de nuevo al chico, porque lo más probable es que hubiera ocupado el lugar de cuarto defensor central, y en ese caso hubiera sido mejor que se quedara en Central Córdoba hasta fin de año y que por lo menos, si bien quedó afuera de la Copa Libertadores, jugará los playoffs de la Copa Sudamericana, el equipo santiagueño contra Cerro Largo de Uruguay. Tiene muchas posibilidades de meterse entre los 16 mejores de ese torneo en cuestión. Pero teniendo en cuenta que se dio absolutamente todo como para que el chico pueda regresar a River, desde el lado del cuerpo técnico vieron óptimo repescarlo en este momento. Ahora lo que tiene que hacer Rivero es, en estos próximos entrenamientos, en estos que se van a estar llevando primero en el Estadio Monumental y en el River Camp de Seiza, y posteriormente, a partir del 12 de junio, el primero que se va a estar llevando a cabo en los Estados Unidos, empezar a ganarse de a poco la consideración por parte del DT. Porque si nos guiamos por hoy, ¿quién sería la dupla central que estaría debutando en el Supermundial de Clubes? Y uno tendría que decir que serían Germán Pesela y Lucas Martínez Cuarta, porque Pablo Díaz está lesionado y González Pires y Gatoni están muy por detrás en la consideración del entrenador. Sin embargo, el hecho de que Rivero sea zurdo, el hecho de que Martínez Cuarta haya rendido mucho más jugando como primer zaguero más que como segundo defensor central, yo tengo mis dudas de si este futbolista, si se encuentra bien físicamente ahora en su vuelta a River, no pueda ser titular en ese primer partido. Es verdad que en la introducción dije que Lautaro Rivero no es el gran refuerzo para ganar el Mundial de Clubes, ni mucho menos. Es más, la idea de River, si no podía traerlo antes del 30 de junio como estaba previsto, era que regresase para disputar las fases finales de la Copa Libertadores y para ser parte del plantel de cara a todos los encuentros que disputará el Millonario con vistas a la segunda mitad de este año. Eso sí era mucho más lógico, porque River va a tener triple competencia en la segunda parte de este 2025, y lo lógico es que Gallardo hubiera querido un defensor central más, también sabiendo que Federico Gatoni, más allá de que prácticamente no haya jugado, se va a ir el próximo 30 de junio porque acaba su cesión por parte de Sevilla y River no va a hacer uso de la opción de compra. Sin embargo, hay un par de razones por las cuales el muñeco decidió adelantar todo en relación a hacer uso de la cláusula de repesca por Rivero, y uno de esos motivos es que justamente puede llegar a tenerlo en cuenta para ese primer partido. Después está claro, en los entrenamientos el jugador deberá demostrar, pero creo yo que después de haber tenido un buen nivel en Central Córdoba, está totalmente listo para todo. Y para terminar, cuento un poco cómo fueron los inicios de Lautaro Rivero en el fútbol en general. Comenzó jugando en el Baby de su Moreno natal. El club Los Halcones fue la primera camiseta que defendió a pocas cuadras de su casa. Mientras tanto, vendía alfajores en la vía pública para sobrevivir y llevar algo de dinero a su hogar. Luego jugó en Villa Luro Norte y llegó con 14 años a las divisiones inferiores de River en el año 2018. Inicialmente era volante por el costado izquierdo, aprovechaban que era un jugador lo suficientemente rápido como para desempeñarse en ese sector. Sin embargo, luego por su altura, mide 1,85 m, es un futbolista que gana muy bien de arriba en las dos áreas, tanto en materia defensiva como ofensiva, y también por su potencia y estado físico pasó a ser un pilar importante en la zona defensiva, en la saga central. En el 2021 el esfuerzo empezó a dar sus frutos, debutó en la categoría reserva y ahí comenzó un periodo de adaptación a esa división, alternando esporádicamente con la cuarta. A fines del 2023, un mes antes de quedar libre con el pase en su poder, los dirigentes de River tomaron la decisión, en conjunto claro está con el futbolista y su representante, de que firmara su primer contrato profesional, y así el sueño de toda su vida empezó a tomar forma. Se asentó en la reserva durante el primer semestre del 2024 con Marcelo Escudero como DT, quien siempre ha dado muy buenas referencias en relación a este defensor central, y luego de 6 meses, donde fue prácticamente titular indiscutible, decidió partir en búsqueda de más oportunidades al no verse con chances en ese momento de debutar en primera. Hay que tener en cuenta que en ese entonces el director técnico de la máxima categoría de River era Martín de Michelis. Es ahí donde llegó a Central Córdoba junto con Gonzalo Trindade, otro juvenil del Millonario, que permanecerá a préstamo en el conjunto santiagueño hasta fin de año, más allá de que no tiene los minutos necesarios como los ha tenido Rivero. No es hoy por hoy oportuno que pegue la vuelta, teniendo en cuenta que lo lógico es que pueda tener continuidad y regularidad en otro equipo del fútbol argentino antes que tener esa posibilidad de River.
Todo esto hizo que Lautaro Rivero se convierta en un jugador que va a luchar absolutamente por todas sus posibilidades como para romperla en la primera división de River. Está claro que no va a ser sencillo para él, siempre la adaptación a jugar en un conjunto de la magnitud del más grande termina a veces jugándole en contra a algunos chicos, pero en este caso yo creo que no va a sentir tanto la presión, sobre todo si debuta en el Supermundial de Clubes, porque más allá de que River tiene que mantener el prestigio en ese torneo y tiene que intentar hacer el mejor certamen posible, no creo que haya tanto para perder para un juvenil que acaba de regresar luego de haber enfrentado a Flamengo en el Maracaná y a Liga en la altura de Quito. Creo yo que está preparado para absolutamente todo, por lo menos en lo que tiene que ver con la presión y la adaptación. Después habrá que rendir futbolísticamente hablando, que creo yo que es en lo que han fallado generalmente los defensores centrales que hoy por hoy tiene River en la plantilla, porque Pesela y Martínez Cuarta están aptos para jugar en la primera de River porque en algún momento lo demostraron. Ahora, su situación actual es tan baja que obliga a Gallardo a repescar a un juvenil que estuvo teniendo un par de meses muy pero muy buenos en Central Córdoba y que por lo pronto el uso de esta cláusula de repesca permite que forme parte de la delegación de River en el viaje hacia los Estados Unidos para disputar el Supermundial de Clubes de la FIFA. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, está claro que Lautaro Rivero es un jugador que puede aportarle mucho al plantel conducido por Marcelo Gallardo. River necesita fichajes, es verdad que quizás no están tan alterados con traer refuerzos ahora en estos primeros 10 días de junio, que es cuando la FIFA abrió este mercado de transferencias especial para aquellos 32 clubes que disputarán el Supermundial de Clubes justamente, y valga la redundancia, pero sí va a haber que traer refuerzos para lo que va a ser la segunda parte del 2025. Algunos también futbolistas podrían llegar a irse y es por eso que habrá que reemplazarlos no solamente con jugadores de la misma jerarquía, sino con futbolistas de mayor nivel, porque River ha tenido un inicio del 2025 que yo creo que no se puede decir que ha sido malo, pero ha sido muy pero muy irregular. Y creo que la parte más baja, sin lugar a dudas, ha sido la saga central. Y pudiendo traer a un jugador que ya ha jugado un par de partidos bien en Copa Libertadores, como lo es Lautaro Rivero, no se podía perder esta chance. Además, económicamente era viable porque no hay que poner ni un solo dólar y tiene la cualidad que le gusta a Marcelo Gallardo en los centrales, que se desempeña como segundo zaguero, y es que es zurdo, así que veremos si lo utiliza ya en el Supermundial de Clubes o si habrá que esperar hasta que el plantel regrese de los Estados Unidos y arranque la segunda mitad del año. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.